Bueno, ahora en la mente de un pro estamos con Nicole Jocelina Acevedo Tangarife, la capitana del conjunto de las Tucanes. Nació un 15 de octubre en Medellín, 1,66 de estatura. Eh, bueno, vive en Bello con su hermana, tiene dos hermanas. Sharon juega también al rugby con la mamá y el papá. Bienvenida, Nicole, a En la mente de un pro. Hola, muchas gracias por invitarme a su programa. Bueno, iniciemos con la infancia, Nicole. ¿Dónde estudia su primaria, la secundaria? Bueno, yo estudié la primaria acá muy cerca de mi casa en un colegio religioso. Allí hice hasta quinto de primaria y después estudié en Medellín, ya en el INEM José Félix de Restrepo, donde allá pues realicé todo mi bachillerato desde sexto hasta 11º grado. Y fue allí pues donde conocí el rugby. Bueno, cuéntanos, ¿fue buena estudiante o así, Siempre, indisciplinada, disciplinada? todavía soy muy buena estudiante, porque aquí en mi casa hay una regla y es que es primero el estudio, segundo el estudio, tercero el estudio y cuarto para lo que te alcance el tiempo. Y pues la condición para poder practicar rugby desde que era muy niña, desde los 14 años, era si no te va bien en el colegio, en la universidad, el rugby se acaba. Entonces siempre fui muy buena estudiante, pero era porque me gustaba mucho jugar, siempre me ha gustado mucho jugar. O Entonces sea, era como la o sea, recompensa. sí, o sea que el rugby la impulsó a seguir estudiando. Siempre. Pero usted no se queda con la primaria y la secundaria. Estudió en el Instituto Tecnológico Metropolitano Ingeniería Biomédica. Sí, señor. Egresé en el 2018, hice todo mi carrera como deportista a la par de mi carrera académica. Entro a la universidad en el 2012 y me gradué en el 2018, 7 años de mi vida muy duros porque fueron también muy combinados con lo que era el alto rendimiento y el desempeño en ambos, pero tuve la fortuna de que en la universidad pude desarrollar mis dos facetas de estudiante y deportista. Bueno, como ingeniera biomédica, ¿ha tenido la oportunidad de trabajar en su carrera? Sí, yo trabajé en mi carrera, hice las prácticas dentro de la universidad, en estos momentos no trabajo, solo me dedico a mi segunda carrera que es el deporte. Trabajé en el departamento de biomecánica dentro de la universidad, todo lo que eran los estudios de biomecánica del laboratorio, era auxiliar del laboratorio. Bueno, usted comienza su carrera también muy joven, ya a los 14 años, ya da sus primeros pasos. ¿En el rugby ha sido lo único o el único deporte que ha tocado? Pues realmente ellos aquí en la casa siempre nos impulsaban pues como a hacer deporte, que a nadar, que deportes de combate, que el básquetbol, que patinaje, pero realmente eso a mí no me gustó. A mí no me gustaba, pues no iba porque lo metían, ¿cierto? Me iba súper mal nadando, horrible, tanto que me metían con mi hermana a las clases y yo perdía el nivel y ella lo ganaba, entonces no la llevaban a ella más porque yo lo perdía, entonces como iban a llevar a una a un horario y a la otra no. Pero no sé, yo me enamoré del rugby desde el primer día que toqué el balón y ya me quedé ahí. Bueno, le gustó el deporte de más fuerza, de contacto. ¿Por qué el rugby, siendo lo que le digo, un deporte de contacto y donde de pronto se dice es más como para hombres que para mujeres? ¿Por qué? Bueno, yo creo que es por eso me gustó, porque aquí en mi casa pues todas somos mujeres menos el papá y mi papá siempre nos enseñó que nosotras como mujeres podemos hacer lo que nosotras queramos hacer, ¿cierto? Estudiar una carrera profesional, ser deportista de alto rendimiento, conseguir un buen trabajo, hacer cosas que se supone que los hombres hacen, como manejar carro, moto, no sé, tirarse de un parapente. Entonces, primero me gustó por eso, por el estigma que siempre le han puesto no solamente al rugby, sino a muchos deportes en su versión femenina. Y segundo, por el contacto. Yo soy una persona que si me preguntan qué es lo que más disfruto del juego, es eso, el contacto físico.
Bueno, hay un nombre que de pronto fue la que, donde empezó con lo del rugby y es Atalantas. Háblenos Sí, de ese club. bueno, Atalantas es mi club de toda la vida. Yo comencé a jugar allá cuando tenía 14 años, en el 2009, si no estoy mal, sí, 2009. Eh, para mí Atalantas es mi vida, prácticamente porque es el club que me ha visto nacer como jugadora, crecer como deportista y como persona, y me ha permitido madurarme dentro del club, ¿cierto? Porque yo pienso que todos los deportistas nacemos en alguna parte y que ese crédito se le debe a alguien, pues el mío se le debe a mi club. Soy la jugadora más antigua que tiene el club en estos momentos, soy la presidenta de mi club y espero quedarme en él muchísimo tiempo. Bueno, pero hablando del rugby, usted tiene, y lo comentaba al comienzo, tiene dos hermanas. Una es Sharon, que también juega con las Tucanes, pero tiene otra hermana que no juega al rugby, pero que sí está muy ligada a él. Sí, tengo dos hermanas mayores, yo soy la última. Efectivamente, tengo el placer de compartir cancha con ellas, una en el administrativo y la otra dentro del campo de juego, que yo creo que es un placer que muy pocas familias tienen pues dentro del deporte competitivo. Yo siempre se lo he dicho y dentro de la selección hemos tenido la oportunidad de tener 3 pares de hermanas y en el último torneo tuvimos 2 pares juntas, o sea, Sharon y yo y Lady Soto con Juliana Soto. Y siempre se los dije a ellas, es una oportunidad muy bonita que todo deportista que tenga su hermano en el mismo deporte debería de vivir, porque realmente uno aprende el valor de la familia. En cuanto a mi otra hermana, pues sí, es muy curioso y es muy bonito porque todos dentro del rugby nos podemos desempeñar de diferentes maneras, ¿cierto? No, nosotros como deportistas somos el reflejo de un trabajo muy, muy bien hecho de la federación. No solamente es jugar, ¿cierto? Nosotros vamos a una competencia y hay alguien que se encargó de los uniformes, otra persona que se encargó de la nutrición, y nosotros somos como el último, como la cereza del pastel, pero no saben detrás de todo, de una competencia, de un partido, lo que hay en trabajo, no solamente de una persona, de pronto el presidente, y que es como la cara, Andrés, pero también de, por ejemplo, el programa que tienen de voluntariado, que es de donde sale mi hermana Isabel, que es un programa que nos da la oportunidad o les da la oportunidad a todas las personas, inclusive que no son de rugby, de vivir el alto rendimiento. Bueno, al comienzo siempre de cualquier deporte, cuando se empieza a practicar, pues es difícil, hay demasiados problemas de pronto en el traslado, en la parte económica, en la parte emocional. ¿Cómo fue ese apoyo? Bueno, yo mi carrera deportiva se la debo a mi mamá. A nadie más, porque a mi papá no le gustaba que yo jugara. Mientras que mi mamá siempre ha sido pues muy condescendientes, no, hagan lo que les guste, que yo no sé qué. Entonces mi parte deportiva totalmente se la debo a mi mamá. Eso que tú dices, los primeros viajes, eso que al principio hay que invertir, por así decirlo, hay que invertir en comprar unos buenos guayos, en ir a los entrenamientos sin recibir nada a cambio. Eso se lo debo totalmente a mi mamá, porque fue quien me apoyó, quien me dijo, bueno, está bien, eso es lo que usted quiere, entonces hagámoslo, intentémoslo, entrene. Entonces yo realmente se lo debo a mi mamá. Después, cuando ya empecé a competir más formalmente, ya mi papá pues se sumó, pero mi papá es muy mal hincha, porque mi papá cuando vamos ganando, mejor dicho, se quiere salir de la ropa, pero cuando vamos perdiendo o estamos en un partido difícil o cuando yo vuelvo a mi casa y un viaje, como todos los deportistas que a veces no obtenemos los mejores resultados, es como el primero en apuntar y en señalar, pero eso está bien, porque uno se da cuenta que realmente lo que uno hace tiene trascendencia en los papás. Entonces, es muy bonito porque, por ejemplo, antes del partido, de los partidos tan importantes que hemos tenido contra Brasil, mi papá me ha dicho, yo no creo que ustedes ganen de una. Mi papá no tiene filtro. Y es como decirle, apostemos, apostemos y verá que sí, ¿cierto? Entonces,
para mí el rugby fue y formó en mi casa ciertos lazos que de pronto antes no habían. Por ejemplo, eso que yo te digo con mi papá, la oportunidad de sentarnos y mirar un partido y decirme, hey, impresionante lo que haces dentro de una cancha o la manera en que juegas. Para mí fue muy bonito el último partido que jugamos antes de la contingencia contra Brasil, porque a mí mis papás nunca me habían visto jugar un partido importante con la camisa de Tucanes. Un partido clasificatorio de algo nunca me habían visto jugar. Y fue muy bonito porque los pude ver desde pues desde el campo de juego arriba en la tribuna gritando, preocupados. Luego vine a mi casa y mi mamá me decía, ay Dios mío, no, qué estrés. Entonces, sí, para mí el rugby es la mitad de mi vida. No, yo creo que la mitad no es mi vida. Bueno, voy a tocar una frase popular con mucho respeto. Y es, su mamá, en lo que me dice, su mamá, el apoyo total. Su papá pues no quería que jugara al rugby por lo mismo, deporte de contacto, un deporte para hombres, pero ya cuando la ve como, digamos, en la cúspide del rugby, siendo la capitana de Tucanes y jugando a un gran nivel, se subió al bus de la victoria. Sí, claro, obvio. Claro, claro, mi papá se sube al bus de la victoria, mi papá guarda los recortes del periódico, las medallas, mi papá cree, pues mi papá piensa que las medallas de oro que uno trae del ciclo olímpico son de oro. Entonces mi papá les echa candado, presume de eso, entonces a mí eso me parece muy bonito por eso, porque para él eso antes no era significativo, pero ahora sí tiene su importancia. Sí, claro, para uno como padre o como madre, pues es algo muy importante que una hija pues tenga todos esos logros y pues se deben sentir muy felices al lado de tener una hija con ese rendimiento. ¿Cómo fue, Nicole, el combinar el deporte y el estudio? Bueno, eso sí se lo debo a mi papá, pues porque mi papá es súper exigente en ese tema. Uno aquí, pues aquí hay que estudiar, 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 estudiar. Para mí, la verdad, yo vi en el rugby la manera de poder desarrollarme como profesional, porque nosotros por competencias o por medallas tenemos ciertos beneficios en diferentes instituciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo no tuve que pagar matrícula en mi universidad gracias a mi rendimiento deportivo. Siempre mantuve una beca, entonces eso es un alivio económico, pues, porque todos sabemos que estudiar dentro de la universidad no es nada barato. Tuve la oportunidad de estudiar inglés en el Colombo Americano, que es muy caro, es de los sitios más costosos que hay acá en Medellín, gracias al deporte, a mis medallas. En estos momentos estudio una especialización en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, gracias a mis logros deportivos. Entonces, para mí, yo siempre lo puse así, como es una carrera muy dual, que es lo que a uno le enseñan como deportista, ¿cierto? Porque también tenemos que ser muy reales y es que nosotros vivimos del cuerpo y que en cualquier momento estamos en la cúspide y mañana no se sabe, cuando entras a Ujú. 80 minutos, 15 minutos y hay que vivirlo de pronto suene a frase de cajones, hay que vivir un partido como si fuera el último, porque no se sabe qué vaya a pasar en el siguiente o inclusive en un entrenamiento. Y yo lo quise vivir así, lo vi de esa manera, no solamente gracias a mi familia, sino al legado que tiene el equipo femenino de Tucanes, y es que si tú miras, todas las chicas que han estado o han pasado por Tucanes estudiaron una carrera profesional o se desarrollaron como profesionales. Bueno, hablemos del biotipo de la jugadora de rugby. ¿Usted se siente dentro de ese biotipo o le ha costado llegar a eso? ¿De la internacional o de la colombiana? Bueno, toquemos los dos aspectos. Bueno, de la colombiana, yo estoy como en el promedio. Aún soy muy bajita, ¿cierto? En estos momentos, mi hermana, por ejemplo, mide 1,70, ella más o menos está dentro del promedio de lo que es una jugadora internacional, inclusive un buen tamaño para una jugadora colombiana. Yo pienso que nosotras, por nuestra genética, nuestra constitución, no somos mujeres muy grandes y es algo muy bonito que tiene el equipo femenino, inclusive el equipo femenino que llegó a Río 2016, era un equipo femenino muy bajito.
de los más bajitos y más jóvenes que habían inclusive en el torneo. Pero yo creo que de pronto esa falta de biotipo y se compensa con otras cosas y es el factor psicológico que siempre nosotras hemos tenido como equipo. Bueno, para jugar el rugby, Nicole, ¿qué se necesita? ¿Qué tipo de indumentaria? Si la indumentaria es muy costosa, ¿costoso jugar el rugby? Eh, pues a mí me parece que no es un deporte costoso a diferencia de otros, ¿cierto? Es necesario para empezar, pues, un balón, porque sin el balón, pues, como muy complicado, pero uno puede empezar a jugar en tenis, ni siquiera teniendo guayos, pues, y un balón y muchas ganas. Bueno, es muy complicado aprender. Bueno, yo empiezo a jugar rugby sin saber, pues me imagino llegan todas con las ganas de jugar rugby, pero sin saber nada de reglas. Es muy complicado meterse dentro del juego, aprender las reglas de juego para poder competir. No, a mí no me parece, pues a mí no me costó, porque cuando uno entra a rugby, pues lo que más rápido aprende es que el balón se pasa hacia atrás, que no se puede caer de las manos hacia adelante, y aprende el contacto, que eso es como lo básico. El resto se lo anda a uno la experiencia, el juego, embarrarla, que le expliquen, pero realmente la esencia del juego es eso que yo te digo, el contacto, pasar el balón hacia atrás y que no se caiga hacia adelante de las manos. Por eso esa parte no es complicada, Nicole. Siempre o estamos acostumbrados a ver, o de pronto a jugar, si usted ve el fútbol, baloncesto, el Hacia adelante. voleibol, casi todo es todo hacia adelante. Y llega uno a un deporte como el rugby y es hacia atrás. No de Sí. pronto no es complicado. Hay a personas que les cuesta, pero hay otra gente que la coge muy rápido. Pues realmente a mí no me costó, no sé, a mí no me costó. Bueno, ¿cómo conseguir de pronto esa fortaleza que se necesita para jugar al rugby? Cuando vemos en los partidos esos scrum, los small, todo eso que es de fuerza, de fortaleza, ¿cómo adquirirla? Bueno, la fortaleza física del alto rendimiento, pues nosotras la conseguimos por medio del entrenamiento. Desarrollamos diferentes estímulos, incluso ahorita en la contingencia no hemos parado de entrenar. Hay una parte que es física, que es correr, trotar, la coordinación, y hay otra parte que es el entrenamiento de la fuerza que se hace por medio del levantamiento de pesas, ¿cierto? Obviamente nosotras no somos pesistas, un jugador de rugby no es pesista, pero es una manera para trabajar la fuerza y luego transmitirla en cancha. Hablemos de esa primera medalla de oro, creo el primer triunfo o la primera gran satisfacción que tuvo dentro del rugby y fue esa medalla de oro que consigue en Veracruz en el 2014 durante el ciclo olímpico. Sí, esa medalla de oro es una de las medallas, yo creo que más importantes que yo he tenido. Primero porque era mi primera medalla dentro del ciclo olímpico. Y uno como deportista, o bueno, yo aprendí la importancia de medallas con el tiempo, con la experiencia. De pronto en ese momento, y yo lo digo ahorita, cuando ya ve uno las cosas como capitán y más desde la óptica también de la parte administrativa de la federación, no tanto desde lo deportivo. Y uno antes, uno decía, no, una medalla de oro, pues centroamericanos, no, pues sí es una medalla de oro, ¿cierto? Y uno lo ve más como por el lado de subirse a un podium y cantar un himno. Pero ahora yo pienso que esa medalla de oro, las primeras medallas de oro que tuvo el rugby femenino colombiano y el rugby masculino, fueron las que le abrieron la puerta para hoy ser lo que es y para en algún momento haber llegado a lo que eran unos Juegos Olímpicos mayores y unos Juegos Olímpicos de la juventud. Para mí esas dos medallas, la de Trujillo y la de Veracruz, la que yo, al viaje que a la competencia que yo fui de esas dos fue a Veracruz, fueron las que abren el camino para hoy poder contar la historia de lo que somos. Bueno, cuando no conocemos del rugby, nos hacemos muchas preguntas y a veces dice uno, ¿cómo así? Juega el equipo Sevens y juega el equipo de los 15. ¿Qué poderle decir a todos los que de pronto no conocemos del rugby
y escuchamos estas dos palabras, sevens y quinces. Bueno, primero son dos modalidades, ¿cierto? El Sevens es cuando juegan 7 contra 7 jugadores en el mismo espacio pues, de una cancha de rugby, las mismas reglas, pero el tiempo es disminuido, 7 minutos, primer tiempo, 7 minutos, segundo tiempo, y el entretiempo es de 1 minuto. Y en el 15, pues juegan 15 contra 15 jugadores, las reglas son iguales, solamente cambia el tiempo, que es el mismo tiempo de un partido de fútbol, con el entretiempo, o sea, 80 minutos y 15 minutos de descanso. Es eso a lo que se refieren con el Sevens y el 15. Aclarar que el olímpico es el Sevens, el 15 no es olímpico, el 15 solo tiene mundial pues y competencias internacionales, pero el que es olímpico es el Sevens. Bueno, en Colombia y en las damas se juega más el sevens, ¿cierto? Hasta Sí, ahora se está incursionando en los últimos partidos, el que se hizo, el que más adelante vamos a analizar, en el repechaje contra Brasil para ir a los mundiales, al Mundial de Nueva Zelanda, y uno que se hizo días anteriores también en la ciudad de Medellín frente a Brasil, que también se le ganó. Es diferente, Nicole, el estar acostumbrado a jugar sevens a pasar a 15. pues realmente a mí me gusta mucho jugar rugby, entonces yo siempre le he dicho a las niñas, a mí no me importa de que tenga que jugar yo siempre y cuando a mí me metan en una cancha, ¿cierto? Porque muchas veces dentro de los jugadores bueno, dentro de los atletas de alto rendimiento, nosotros cogemos una maña, yo creo que a veces hasta fea o sea, está bien que nosotros tengamos un ego, ¿cierto? Porque eso es lo que nos hace buenos en lo que hacemos, en lo que queremos, en los objetivos que queremos lograr. Pero a veces se nos olvida que, que terminemos muchas cosas por aprender. Entonces yo siempre les digo, a mí no me importa dónde me pongan, si me ponen en el primer tiempo o en el segundo, a mí que me metan, ¿cierto? Entonces, realmente si alguien me pregunta qué más me gusta jugar, si Sevens o 15, los dos. Me gusta más la preparación física del Sevens. ¿Por qué? Porque cuando juego 15 me rinde muchísimo. Yo soy de las que tienen la capacidad de moverse durante todo el partido, además porque yo siempre mentalmente estoy como muy acelerada y porque yo tengo compañeras en el Sevens que son mucho más rápidas que yo. Entonces eso me obliga también a tener que anticiparme en muchas cosas para poder mantenerme activa dentro del juego. Ambas me gustan mucho, el 15 me gusta mucho por el contacto, porque repito, para mí la esencia del rugby es eso, y en el 15 tacleo más, voy más al contacto que en el 7, pero realmente la diferencia a mí no me parece más el espacio y el contacto, pero del resto realmente para mí rugby 15 y rugby 7 siguen siendo rugby. Bueno, Nicole, se trabaja en el rugby bajo algunos valores, como el respeto, la integridad, la solidaridad, la disciplina y la pasión. Sí, señor. ¿Cómo los trabajan? Bueno, yo creo que se trabajan primero desde el club, ¿cierto? Porque cuando tú entras al club, entonces te dicen eso. Al árbitro no se le discute, al compañero se le apoya, a nadie se le dice nada si no es bueno, si no es para alentar a un compañero, entonces más bien quédese callado. Primero desde el club. Yo creo que ese es el trabajo más importante que tiene el club en la formación de los deportistas, y es que sean luego capaces de adaptarse a equipos tan sólidos como son los equipos de una selección, porque tú puedes ser muy buen jugador, pero si no tienes la capacidad de adaptarte socialmente y en juego a un equipo, realmente no sirves como jugador, porque más que jugadoras o piezas de ajedrez, somos personas. Entonces, para mí, primero el club, segundo, es como los niños, lo principal lo hace la familia y ya después de ir para allá sigue el profe en la escuela. Es lo mismo, aquí la familia es el club y de ahí para allá los profesores de selecciones empiezan a pulir mucho, pero realmente yo creo que desde los clubes ya los jugadores y las jugadoras vienen formados. Entonces decías algo muy importante y es que al juez no se le discute, así la decisión sea equivocada.
algo que no sucede en ningún otro deporte. Además, después de que termina un compromiso, a veces las mismas jugadoras, gane el equipo que gane, se saludan, se abrazan y todo termina muy tranquilamente, a diferencia, como te decía, de muchos otros deportes. Sí, 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 porque es eso, son los valores. Entonces es la manera de mostrarle el respeto al contrario, por ejemplo, como tú lo dices, y al árbitro, porque a pesar de que sea árbitro, no deja de ser una persona que está también corriendo dentro de una cancha, tomando muchas decisiones al mismo tiempo, con el ruido que trae una tribuna o el ruido que traen 30 jugadores dentro de la cancha, más el ruido que tienen los entrenadores afuera. Entonces es ponerse en los zapatos del otro. Bueno, tú decías que hay en la actuación o la actuación más importante que se tuvo, de pronto nombra Veracruz y se nombra Trujillo, ¿cierto? Esas son de pronto las más Para mí las importantes. principales, pues las que comienzan, pero para mí las actuaciones más importantes del femenino han sido Veracruz, Lima 2019, que es la medalla panamericana, clasificación a Río 2016, clasificación a Juegos de la Juventud y este partido que ganamos para jugar el repechaje mundial. Una participación en un partido para no recordar. Para no recordar o para Sí, no uno que olvidar. diga, sí, no, para no recordar, decir, no, desastroso, no se consiguió lo que quería, no salí satisfecha. Bueno, a mí me parece que lo que fue suramericano en Santiago, yo creo que es un torneo que muchas de nosotras no queremos recordar. Pues de esa camada de jugadores quedamos Isabel Romero, Sharon Acevedo, Camila y mi persona. Y yo creo que las cuatro coincidimos en eso, que es un torneo para no recordar. Bueno, por acá tengo como una performance de todo lo que se ha hecho o lo que ha hecho en Nicole Juegos Bolivarianos, donde gana el oro en el 2017 en Santa Marta, cuando le ganaron a Paraguay. Viene también el Seven Core Sur 2015, que se ganó y en las tres anteriores versiones alcanzó también la final perdiendo solo con Brasil. El Seven Suramericano del 2015, que se ganó de forma invicta y clasificó a los Olímpicos de Río 2016. Viene los Juegos Olímpicos de Río 2016. Cuéntenos algo de esa experiencia de los Juegos Olímpicos. Bueno, de los Juegos Olímpicos me quedo con la preparación, realmente lo que viví físicamente y mentalmente para llegar a unos Juegos Olímpicos, yo creo que es, y lo describo así porque también se lo he escuchado a mis compañeras, es en el momento que yo más he llevado mi cuerpo al límite. Es en el momento en que realmente el cuerpo me ha dicho no, no más, pero la cabeza sabe que tiene que poder, porque no hay de otra en la preparación. De lo Bueno, más bonito, porque por ejemplo, solamente, y por ejemplo, me culpo mucho de eso, solamente cuando llegué a la villa fue que dije, ay, hijo de madre, es que yo estoy dentro de la élite del deporte mundial, ¿cierto? claro. Y me culpo por eso y digo, hey, qué costumbre tan fea como de menospreciarnos, sabiendo por ejemplo, en esa semana que estuvimos allá, tuve la oportunidad de desayunar con Rafael Nadal o con Serena Williams, ¿cierto? Y uno decía, hey, yo hago parte de la élite mundial del deporte olímpico. Entonces, eso me marcó muchísimo y me parece muy bonito. Otra cosa que me marcó mucho es que hay muy buenos deportistas, excelentes deportistas que nunca llegan a los Juegos Olímpicos porque no es fácil, porque su clasificación, porque todos los problemas que hay dentro del camino no son fáciles de superar, pero para mí Juegos Olímpicos me enseñó muchísimas cosas. Claro, y no es fácil, como tú le dices, llegar y más en una competencia como la del rugby. Pero también gana oro en los Juegos de Veracruz en el 2014, que se le gana a Venezuela, y en el 2018 ganaron el oro también en Barranquilla, ganándole a Venezuela. Juegos Panamericanos en Toronto 2015,
ocuparon el quinto lugar, y en Lima 2019, donde ganaron el bronce a Brasil, que es pues de los grandes también del continente suramericano. Juegos Suramericanos, Santiago 2014 y Cochabamba en el 2018. Estuvo el primer Test Match internacional en Medellín en agosto del 2019, cuando se le ganó a Brasil 28-17 en el primer encuentro femenino de rugby en 15, ¿no, Nicole? Sí, oficialmente entre selecciones, sí. Bueno, y después viene el partido que vamos a analizar en un momentico, que va desde el Estadio Cincuentenario y que se le gana a Brasil 23-19 y que las lleva a el repechaje frente a Kenia, que por esto de la pandemia pues se ha tenido que aplazar, pero que se tendrá que jugar para pasar a otra fase y ya obtener ese cupo al Mundial de Nueva Zelanda. El presidente de la Federación de Rugby. Bienvenido, presidente. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación en la mente de un pro y muy dispuesto a todas las inquietudes que puedan tener para poderle dar claridad a todas las personas que nos están viendo. Bueno, en Colombia, un deporte relativamente joven, la Federación Colombiana de Rugby se creó el 4 de septiembre del 2010 en Bucaramanga y se le reconoce por Coldeportes en abril del 2011, y desde esa época, presidente, está usted al frente de la federación. Sí, estamos desde esa época, llevamos 2 periodos de gobierno y este es nuestro último periodo, pero muy contento y muy satisfecho de la labor cumplida con todo el equipo de trabajo y bueno, cerrando estos últimos 2 años con el acelerador a fondo para que la persona que llega tenga digamos, una reserva de trabajo bien importante y pueda seguir adelante con el impulso que venimos. Bueno, usted estudió educación física y en 1998 fue preparador físico. De esa manera llega al deporte de alta competencia. ¿Ha estado solo en el rugby o qué otros deportes tocó como profesional con la educación física? Sí, claro, yo soy profesional de educación física de la Universidad de Antioquia, especialista en alto rendimiento, muy orgulloso pues del alma mater. Sí, llego en el 98 con todas las inquietudes alrededor de la preparación física, fue como un componente que siempre me gustó mucho. En el año 97, durante todo el año 97 había hecho la práctica de mi carrera en el Club Atlético Nacional, en el área de preparación física, y en el año 96-95 había estado incursionando con el canotaje también. Es decir, tuve como diferentes experiencias en el camino a encontrar mi ruta y mi destino profesional. Presidente, ¿cómo se comienza a organizar la parte administrativa y deportiva de la federación? Sí, a ver, lo deportivo, digamos que siempre hubo una actividad deportiva de una manera pues un poco marginal. A partir del año 2000 tuvimos la primera participación internacional oficial, no éramos federación. Afortunadamente pudimos estar ahí al frente de ese grupo en Santiago de Chile. Después en el 2003 por primera vez podemos estar en unas ruedas eliminatorias de un mundial de rugby. Y de ahí empezamos pues con una serie de actividades deportivas. En 2004 empezaron las niñas a participar internacionalmente. Entonces digamos que ahí hubo una dinámica alrededor de esa práctica deportiva, alrededor de esas participaciones internacionales, y realmente lo que era la Profederación para el momento era eso, era coordinar un viaje, ir a ese evento y volver, y no más. Realmente en la parte administrativa, estructural de gobernanza y todo, no había nada, pues lógicamente no había una estructura sólida porque no había un organismo reconocido, tampoco había un pensamiento organizativo. Y bueno, cuando llegamos en el 2010 nos encontramos una actividad deportiva ya con alguna historia, con algunas cosas positivas, recogimos eso, pero en la parte administrativa, de gestión, trabajo comunicacional, realmente lo que había era prácticamente nada. Entonces fue arrancar de cero. Bueno, cuando se comienza, se tiene que tener la parte de los recursos. ¿Cómo ha sido esa parte económica, la parte de las fuentes de ingresos para poder sostener el rugby como tal? Le cuento que cuando yo llegué de la asamblea de septiembre del 2010, llegamos a Medellín, muy bueno, muy agradable. No había un peso, pues que todavía no había federación. Habíamos hecho la carta de constitución y bueno, me reuní a la semana siguiente con una persona del área, digamos, experto en todo el tema de comunicación y sobre todo la parte de digital y la parte de montar, digamos, lo que es página web. Y yo le dije a él, hombre,
aquí en este momento no hay plata, pero necesitamos tener una página web de aquí a 20 días, un mes. Y lo primero que hicimos fue montar una página web, montar las redes sociales de Facebook. Es decir, desde el principio creímos en el asunto. Y le cuento pues ya como anécdota, pues como no había plata pues para funcionar, yo soy funcionario público hace 20 años y por esa época en diciembre saqué mis vacaciones, me pagaron mi prima de vacaciones, tenía 2 vacaciones acumuladas, entonces saqué toda esa platica, las primas de las vacaciones se las metí a la federación, fueron casi en ese momento cerca de 10 millones de pesos para funcionar y ya después en el transcurso del tiempo me lo volvieron y me lo fueron reintegrando. Pero me tocó salir de mi peculio en el 2010 para tener alguna platica para arrancar mientras tanto. Bueno, la federación a partir de ese momento pues ha ido creciendo eh, eh, económica de pronto y deportivamente. ¿Qué ligas conforman la Federación Colombiana de Rugby, presidente? Sí, bueno, las ligas en ese momento, cuando fueron las ligas fundadoras, fuimos muy pocos, fuimos el Valle, fue Risaralda, fue Bogotá, fue Santander y fue Antioquia. Hoy tenemos 12 ligas reconocidas, vienen otras 4 ligas en proceso de constitución. Es decir, pensamos que en estos 2 años que me faltan de gobierno podríamos llegar más o menos a 16, 17 ligas reconocidas. Es decir, en el componente de asociacionismo, pues lógicamente hemos avanzado mucho. Y en el componente presupuestal también. Para darte una idea, en el año 2011 el presupuesto de nosotros del año fue de cerca de 90 millones de pesos y ya en el 2020 tenemos un presupuesto de cerca de 1.500, 1.600 millones de pesos. Es decir, la realidad es otra, pero hay que vivir lo difícil para disfrutar lo bueno ahora, ¿cierto? Entonces, digamos que nos ha tocado en lo deportivo, cuando yo llegué en el 98, no había balones, no había nada para trabajar, pero yo entrenaba tranquilo, con humildad y con todo. Cuando llegué en la parte administrativa en el 2010, digamos, a empezar a arrancar la federación, lo mismo. Ya había algo de balones, había todo, pero no había estructura administrativa, no había plata. También empezamos a trabajar de cero. Entonces, digamos que la vida nos ha curtido en eso y hemos sido tranquilos y hemos podido llevar las cosas y sabemos aprovechar en este momento la gran oportunidad de trabajo y económica que ofrece la federación, porque la verdad estamos muy bien, con una salud financiera muy, muy positiva. ¿Cuál es la región más fuerte, presidente, en el rugby aquí en Colombia? Pues la región más fuerte es Antioquia, pero eso también obedece pues a una historia. No es tanto por el tema de que la federación haya sido en Antioquia, sino porque desde el año 2000, 2001, 2002, pues lógicamente habíamos un equipo de trabajo aquí en Antioquia, no había federación, pero empezamos a hacer algunos avances en algunos temas en los cuales las otras regiones llegaron mucho más tarde y se demoraron más para reaccionar. Y el tema fue claro, nosotros empezamos a ir a los colegios en el 2003, 2004 y empezamos a bajar la edad de inicio de la práctica del rugby. Normalmente el jugador de rugby por esa época llegaba a los 18, 19 años, inclusive mucho más adultos, llegaba en la época de universidad. Nosotros empezamos a bajar esa práctica, empezamos a establecer una metodología de trabajo, de enseñar a través del combate, y es decir, los chicos de nosotros empezaron a jugar a los 13, 14, 15 años, que para esa época era una edad muy temprana, y ganamos en ventaja, porque cuando llegamos al 2010, 2011, teníamos jugadores de 19, 20 años que ya tenían 6, 7 años de juego, había una muy buena metodología de enseñanza y eso hizo que ya de ahí para adelante toda la parte deportiva y los resultados deportivos de Antioquia fueran muy superiores a todos los otros departamentos que empezaron un poco más tarde, 8 o 10 años más tarde, este tema de esta revolución de trabajar con jugadores más jóvenes y no solo con jugadores universitarios. Y ahí está la gran diferencia, esa ventaja que obtuvo Antioquia, digamos que es la que ha sostenido en el tiempo, porque Antioquia no ha aflojado, los otros departamentos han trabajado bien, pero es una ventaja que indudablemente hoy conserva 8 o 10 años de trabajo que se ven los resultados deportivos. Presidente, ¿se juega a nivel amateur o a nivel profesional el rugby en Colombia? A ver, en el caso del rugby femenino, las 13 jugadoras base del equipo olímpico son jugadoras totalmente apoyadas por el gobierno nacional. Es decir, son dos jugadoras que tienen un apoyo económico mensual importante, son 3 salarios mínimos, para que tengan una dedicación casi que prioritaria y exclusiva al proceso de entrenamiento. Eso no lo podríamos considerar, digamos, profesionalismo, pero sí son deportistas con dedicación exclusiva y prioritaria, donde combinan con actividad de estudio, pero sus temas económicos están resueltos para que puedan entrenar. Los chicos reciben un apoyo
a veces de la federación, un apoyo económico para garantizar una movilidad y un transporte, pero realmente no hay rugby profesional, ni femenino ni masculino. ¿Qué hay rugby profesional? Hay jugadores colombianos que están jugando rugby profesional. Uno jugó en la Liga Profesional de Estados Unidos, dos jugaron en Uruguay en la Liga Profesional Sudamericana y uno juega en el más alto nivel del rugby en Francia, como por decir algo la NBA del rugby, que es Andrés Zafra, que juega en el top 14, que es un evento que lo pasan permanente pues por ESPN. Es decir, está en el máximo nivel. Es decir, tenemos la posibilidad de que haya jugadores que sigan pensando en jugar profesional en otros países. Y el año entrante vamos a tener un equipo en la Superliga Profesional de Sudamérica y ahí vamos a tener jugadores con debido contrato y vamos a traer jugadores extranjeros que van a ser parte de ese equipo, que se va a llamar Cafeteros Pro. Es decir, el año entrante la idea es que haya una ventana para el juego profesional en Colombia, pero a partir de un equipo profesional que jugaría un torneo fuera de Colombia. Bueno, hablemos sobre ese Cafeteros 15. ¿Cómo se proyectó la idea para empezar a formar un equipo de estos para mostrarlo a nivel internacional y mostrar el rugby colombiano? Sí, a ver, eso fue una idea que se planteó por parte de Sudamérica Rugby, por parte del presidente de Sudamérica Rugby, buscando equilibrar el nivel de juego de Sudamérica con respecto al juego en Europa. En Europa los jugadores, la mayoría tienen una ventana profesional permanente. En Sudamérica había cerca de 200 jugadores de calidad de diferentes países que no tenían la oportunidad de jugar profesionalmente. Entonces, es una manera de estimular el crecimiento y el juego a través del rendimiento, buscando los espejos donde el jugador amateur ve el jugador profesional y trabaja muy duro para encontrar esa posibilidad de vivir del rugby. Entonces se consiguieron unos recursos con la World Rugby, se elaboró un calendario con equipos profesionales en 6 países y afortunadamente Colombia, a pesar de ser el de los 6 países el de menos tradición, con su juego, con las limitantes de historia y una cantidad de cosas, mostró que estaba preparado y que sus jugadores tenían la calidad y que con un buen estímulo y una buena participación en este evento podrían tener esa oportunidad de desarrollarse. Es decir, nos ven más como un proyecto en el corto plazo, es en el mediano plazo, es 6, 7 años donde Colombia realmente esperamos pueda estar por encima inclusive de Brasil, pueda estar por encima de Chile y estar acercándose a Uruguay. Bueno, ¿cómo trabaja la Federación el conocimiento del rugby? Hablemos del juzgamiento, arbitrajes, la preparación para que puedan llegar a ser jueces en este deporte. A ver, nosotros tenemos unos niveles de juzgamiento básicos que se manejan a través de la World Rugby y a través de nuestro sistema de capacitación. Tenemos también unos ingresos a la práctica del juzgamiento a muy temprana edad. Para decirte, el panel de nivel A del rugby, nosotros tenemos nivel A y nivel B. En el nivel A están cerca de 15 referees. Esos 15 referees, no hay ningún referee que tenga más de 30 años. Es decir, son referees que ya tienen 7, 8 años de experiencia, pero tienen menos de 30 años, es decir, empezaron más o menos 21 o 20 años como referees, muchos de ellos siendo todavía jugadores activos o jugadores activos que se retiraron a temprana edad. ¿Qué buscamos nosotros? Nosotros buscamos que el referee colombiano a muy temprana edad ya esté rindiendo y que podamos pensar, como ya tenemos referees que tienen 30 años y ya están pitando en el área de Sudamérica a nivel internacionalmente, y que cuando lleguen a 36, 37 años, que es la mejor edad para un referee internacional de rugby, ya puedan tener más o menos 14 años de referato y que puedan tener, digamos, la posibilidad de alcanzar ese pico, esa cúspide, porque desafortunadamente el rugby cada vez es más rápido, más dinámico, el rugby no se pita, sino que se dirige con el mismo referee hablando y se necesita una persona con mucha capacidad física que pueda soportar esos 80 minutos de intensidad que verdaderamente se hacen difícil para una persona ya muy adulta. Entonces, por eso necesitamos referees a los 35 años ya en el nivel top y que nos puedan dar esos grandes resultados. Es una gran apuesta. Para darle una idea, este fin de semana, el 18 y el 25, tenemos un gran encuentro virtual de referees. Vamos a reestructurar ese panel nivel 1 y nivel 2 de referees, pero estamos haciendo un nuevo barrido invitándolos a todos ellos. Presidente, ¿cómo nace el nombre de Tucanes para la Selección Colombia? En el fútbol se dice Selección Colombia, en las voleibol Selección Colombia, pero acá generalmente son los Tucanes o las Tucanes. ¿De dónde nace el nombre y por qué?
Sí, en el tema del manejo global del rugby es muy común que los equipos se asocian a algunos animales representativos de su país. Es decir, por ejemplo, digamos, Nueva Zelanda se le habla de los kiwis, que es el ave nacional. Australia se habla de los wallabies, que es el canguro. En Sudáfrica se habla de los springboks, que es un antílope, una gacela. Si vas, por ejemplo, digamos ya en el Reino Unido, principalmente se enfocan en el tema de las flores. Entonces, en Inglaterra es la rosa, en Escocia es el cardo, en Irlanda es el trébol y en Gales es el girasol. Entonces, cada país va encontrando la afinidad con algo que los identifique. Nosotros, la verdad, nos identificamos mucho con el tema de las aves. Somos un país muy biodiverso en aves y se pensó en el tucán, que era un ave muy fuerte, que tenía un pico fuerte, que generaba fuerza, pero aparte de eso, que era muy colorido. Y ya el tema, digamos, de llamarnos los tucanes obedece también a una estrategia de marca, de branding, donde nosotros buscamos de que cada vez más esa posesión de marca sea a través de un nombre como los tucanes. No Selección Colombia de Rugby, pues que realmente Selección Colombia de Rugby no vende y no se facilita para la difusión y para que la gente la pueda entender. Hoy hemos logrado que ya una buena cantidad de personas en algunos ámbitos, cuando se hable de los tucanes, diga sí, hace la Selección Colombia de Rugby. Y ahí es donde la marca de nosotros permanentemente va agregando valor. Bueno, en el rugby hay dos formas, diría yo, no sé si esté equivocado, presidente, de jugar el rugby. Una son los sevens y otro los 15. En Colombia, hablando de la parte femenina, pues se ha jugado casi siempre como los sevens. Hasta ahora, en los enfrentamientos últimos que se han hecho con Brasil y lo que viene la clasificación para el Mundial de Nueva Zelanda, se empieza a jugar con los 15. ¿Por qué esta diferencia? A ver, lógicamente el Sevens es un juego más rápido que nace después del juego 15, es un juego reducido que en un determinado momento, en algunos momentos donde se desarrollaba y se jugaba el rugby, pues a veces había dificultad para armar los equipos, es que conseguir 15 jugadores más suplentes eran 22 jugadores, si a veces es difícil conseguir para otros deportes. Entonces, digamos, el Seven se utilizó mucho para desarrollar, para facilitar la práctica y sobre todo se ha utilizado últimamente en el Sevens en los eventos del ciclo olímpico porque es una práctica muy rápida donde la gente entiende muy fácil la lógica del juego y durante 3 días se puede sacar 2 campeonatos masculinos y femeninos. Y eso va muy de la mano de lo que busca el olimpismo y los eventos del ciclo olímpico, es entregar las medallas, espectáculo, muchos partidos y rapidez y fluidez. El 15 lógicamente es el juego madre, es el juego del cual sale el juego del Sevens y salen todas las otras variantes. Entonces, el juego del 15, digamos que también fue el juego madre de nosotros. O sea, nosotros empezamos a jugar con los hombres 15, pero con las mujeres, por el tema del rigor físico, por el protección, digamos, por falta de conocimiento en ese momento, las chicas se empezaron a introducir por el juego del Sevens, donde poco a poco ellas fueron entendiendo el contacto, fueron conociendo un poco más el rugby, fueron entendiendo la dinámica, se fueron cogiendo confianzas. Entonces, por eso las niñas llegaron primero al Sevens. Los hombres sí llegaron primero al 15. Entonces, esas son las dos líneas. Hoy, en este momento, las niñas en Colombia somos el país líder de América Latina en la modalidad de 15. Estamos por encima de todos los países, por encima de todos los países. Y en la modalidad de 7 somos el segundo país de América Latina. Es decir, tenemos una gran fortaleza femenina. Por eso es que estamos cerca de buscar la clasificación mundial de rugby otra vez. O sea, por primera vez podemos tener la oportunidad y estamos buscando la clasificación para estar en unos olímpicos, que sería la tercera vez que estaríamos. Ya hemos estado en el 2016 en Río, estuvimos en el 2018 en los de la juventud y estamos pendientes de un repechaje para los Juegos Olímpicos de Japón. De eso le iba a preguntar, presidente. Están aplazados eventos como el World Challenger 7, que se irá o se significa en Sudáfrica, y el Playoff a los Mundiales de Nueva Zelanda 2021, que después de dejar en el camino en Medellín a Brasil, ahora se tienen que enfrentar a Kenia. Sí, estamos pendientes de eso. Este año definitivamente ese calendario no se va a desarrollar. Yo diría que se podría estar desarrollando más o menos en el mes de marzo, abril. Tendrían que estarse desarrollando todas estas actividades y reactivándose en Europa y en los países donde tienen menor nivel de contagio, todo este tipo de eventos importantes y clasificatorios.
Creemos que para nosotros, que es un grupo joven, esto no nos sienta mal, esto nos da madurez de cabeza y las chicas van a llegar en muy buena forma. Afortunadamente el grupo, como le digo, es un grupo de promedio de edad bueno y lógicamente no nos afecta demasiado. Los equipos más veteranos sí lo empezarán a sentir porque en la medida de los años que pasan se sienta mal la cosa, pero para nosotros es un equipo muy joven y esto nos da madurez y tiempo. Bueno, presidente, para terminar, ya se empieza a manejar también la tecnología con el rugby y es la adquisición de 22 GPS deportivos que ha adquirido la Federación Colombiana. Sí, claro, acabamos de adquirir 22 GPS deportivos, los vamos a poner en funcionamiento en todo lo que es el trabajo femenino y del rugby profesional pensando en el 2021. Estamos también procediendo a una compra de las fotoceldas, que también van a ser unos aparatos aparatos que nos van a mejorar todo el tema de la medición de velocidad. Estamos trabajando también el tema de recuperación, hemos comprado botas compresoras, pistolas de masaje muy importantes. Todo esto lo maneja el primer nivel del mundo del deporte y en este caso del rugby. Y precisamente estaba hablando con el ortopedista de la federación y vamos a comprar dos aparatos que se llaman Compes, que son muy buenos y sobre todo hay uno que es para viajes, permite hacer todo el trabajo de recuperación de una manera muy fácil, complementándola con toda la otra aparatología. Todo esto es primer mundo, todo esto son aparatos del primer mundo, tienen su costo, pero la federación está apostando a eso. Bueno, presidente, muy amable por haber estado aquí en la mente de un pro, de habernos dado algún conocimiento de lo que es y a todos los que nos están viendo de lo que es el rugby en Colombia. No, muchas gracias a ustedes y siempre dispuesto en estos espacios a ofrecer algo de conocimiento y que por lo menos más personas puedan entender más nuestro juego, por lo menos tener una referencia de lo que es nuestro deporte. Gracias, presidente. Gracias a ustedes por invitarnos. Sí, Entonces, vamos a analizar el compromiso de frente a Brasil de ese repechaje que se jugó en Medellín. Y vamos sí, a ver jugadas, Nicole, para que nos vaya y para que vaya la gente conociendo un poco de lo que es el rugby, para que vayamos nosotros conociendo de las diferentes reglas, de los diferentes nombres que se utilizan en este deporte. Vamos a ver, aquí ujú, hay en la primera escena que vamos a ver, la primera jugada, hay un line out. ¿Cómo se sí, prepara? Bueno, ¿cómo se prepara el lanzamiento? Para nosotros o para la gente es un lanzamiento de costado. ¿Cómo se prepara este line out o este touch? Y hay una jugadora que siempre levantan para que sí. recoja la pelota. Esto lo definen antes del compromiso, ya está definido quién se va a levantar, quiénes van a coger a esta jugadora para subirla y que ella tome el balón, o se define en ese mismo instante y quién lo define. ¿Usted? Sí, realmente dentro del partido y dentro del equipo hay ciertas posiciones muy definidas, ¿cierto? Lo que te hace a ti estar dentro de una selección es que eres muy buena en algo, que eres muy especialista en algo. Entonces, dentro del grupo de delanteras del grupo titular son 8, hay otras dentro de la banca y jugamos en ese line-out especialmente, estaba predeterminado. Entonces, el primer line-out vamos a ensayar y nos vamos a primera zona rápido. Ese sí estaba como predeterminado desde lo que nosotras somos como equipo. Tenemos la mejor saltadora, pues la tenemos adelante. Yo creo que se nota porque ella siempre gana los line-outs. Y sí, las decisiones las tomo yo. En el line-out sí se las tomo yo. En la Bueno, línea las toma Laura. y en ese momento, cuando tiene que tomar la determinación, ¿qué piensa o por qué toma de que Tengo a que protocolo. ya vaya, de que vaya alguna arriba o vaya la otra? Tiene, Bueno, tengo un protocolo, pues, porque dentro de la celeridad del partido a uno se le van quedando mucho, puede perder la cabeza, ¿cierto? Y más para tomar decisiones tan importantes como es el line que termina el primer try del partido. Entonces, tengo un protocolo con el psicólogo y es respirar 3 veces profundo, analizar la situación y tomar la decisión. listo. ¿Cómo, más adelante hay un mall, ahí enseguida hay un mall, ¿cómo se Sí, trabaja en este aspecto? Usted en este partido y cuando llega una jugada como estas, ¿qué siente? ¿Cómo la vive?
¿Qué pasa por su Bueno, mente? ese line-out es muy bonito y me acuerdo mucho porque lo habíamos entrenado y se nos había dicho que si el line-out empezaba a avanzar, que siguiéramos, que siguiéramos, que siguiéramos. Porque cuando, eso es muy significativo en el rugby 15, cuando un line-out, cuando el pack de delanteros empieza a ir hacia adelante, significa que atrás la línea también va a empezar a ir hacia adelante hasta que lo único que nos pare es el try, el ingol contrario. Entonces, súper emocionante además porque es, creo que los primeros 10 minutos del partido y hacemos el primer try contra un equipo como el de Brasil, que todo el mundo decía que no, que esas viejas tan grandes, que yo no sé qué. Entonces, fue muy bonito, muy emocionante. Vamos a ver ese primer try, porque se empezó perdiendo con Brasil, ¿no? Se iba perdiendo 7-0. Sí, Qué se siente, Nicole, cuando hay un try y pues el primero para Colombia para cortar la diferencia y que hace Lady Soto? ¿Cómo lo vive la capitana de las Tucanes y qué siente? ¿Cuál es la emoción que se vive en ese momento? pues yo siempre me pongo muy contenta. Yo ahí las busco para abrazarlas, para decirles que muy bien, pues porque es una costumbre mía y como una costumbre que hemos formado entre nosotras. Yo siempre me pongo muy contenta, pero a eso le sumo ponerse uno muy alerta, porque el hecho de que uno sume puntos puede llegar a la desconcentración de luego perder un partido que uno creía que estaba ganado, ¿cierto? Entonces, para mí es eso, lo vivo así y más con la responsabilidad que a veces también cargo de mantener el equipo concentrado. Bueno, más adelante del compromiso, ya casi sobre el minuto 18, minuto 20, hay un scrum. Lo repiten, se hace el scrum, pero de un momento a otro lo repiten. ¿A qué se debe esa repetición? Y luego de que se hace ya el scrum válido, hay una falta. ¿Por qué se cobra esta falta? Bueno, el primer scrum se hace porque el balón se le cae de las manos a una jugadora brasileña, entonces determinantemente pasa a ser de Colombia. El, el scrum se repite porque el pack de Brasil de las delanteras se cae y eso no puede pasar. Entonces el árbitro lo repite por protocolo y si lo repite y el scrum no es estable, es penal a favor del equipo que tiene el balón. En este caso era de nosotros. Por eso pasa esa situación dentro del juego. Eso es una falla técnica. Bueno, ¿cómo vive la capitana de las Tucanes la siguiente jugada? Es un line out, ahí en ese se hace el line out, se gana en fuerza, después empiezan como en un mall, ¿no? Eso es ya un mall, empieza en fuerza. ¿Qué se dice cuando están como empujando? ¿Hay algún diálogo que dice usted? ¿Qué Contamos. comenta? Contamos, eso tiene un conteo. Entonces la que tiene el balón afuera, que en este caso era Camila Cardona, el número 2, ella empieza a gritar 1 y el resto repite 2, 3, 4, 5 y vuelve y se repite el conteo, porque ese conteo va dando la coordinación para empezar a empujar todas juntas y que así podamos romper más. Ya, después de eso, ¡pum!, el balón queda en Camila Cardona, Cardona y llegan hasta la línea Ingol. para hacer el try, el ingol, y queda ya 7-7 y se van arriba eh, ya las colombianas. Ahí, ¿qué se siente, Nicole? Ya cuando después de ir perdiendo 7-0 se va a 10-7 ganando. ¿Qué pasa por la Pues cabeza de las jugadoras, de la capitana? ¿Qué emociones se sienten? realmente yo me acuerdo que estábamos muy contentas. Yo me acuerdo que estábamos muy contentas, pero yo también me acuerdo que yo estaba muy contenta, pero estaba como muy prevenida. Yo siempre juego muy prevenida, porque uno, pues yo soy de las jugadoras que ha vivido partidos, que ha ganado en el último minuto, pero que también ha perdido en el último minuto. A mí me ha pasado eso como deportista. Entonces siempre vivo como muy alerta y para mí como capitán y como jugador, para mí hasta que no piten que ya se acabó, no hemos ganado nada. Entonces estábamos muy contentas, claro, jugando en la casa, el componente familiar, son muchas emociones juntas y uno ir ganando, pues eso le suma a que uno se pueda desconcentrar. Entonces por eso a uno a veces, en algunos momentos yo me acerco a ellas y les digo, concéntrense,
porque nosotros tenemos palabras que nos traen como al juego otra vez, y es como lento o azul, y palabras así que como nos sacan como de ese estado de emoción. Bueno, después de ese try y el 17, bueno, siempre que hay un try viene una patada, ¿cierto? Sí. Que va sobre la misma línea donde se hizo el try, en línea recta. Ahí viene la patada de María Arzuaga para el 12-7. ¿Qué se piensa en ese momento, Nicole? Bueno, primero que uno piensa, y yo muchas veces le pregunto al árbitro, es cómo va el tiempo, ¿cierto? Porque en un partido de rugby uno juega mucho con el tiempo. Entonces, a veces yo me le acerco y le pregunto, señor juez, ¿cuánto tiempo va y cómo va el marcador? Ahí podíamos ver el marcador, estaba al fondo, pero hay en partidos internacionales que uno no ve el marcador, entonces uno tiene que estar muy pendiente de eso. Lo vivo así como más estratégicamente. Ya yo después de que salgo de la cancha me pongo muy contenta, pero mientras yo estoy jugando vivo más como de la concentración y de la estrategia del juego. Bueno, ya después, minuto después, empiezan a suceder una serie de tacles y hay uno de esos tacles cuando cae al piso y hay falta que le pitan a Brasil y es penal para Colombia. ¿Por qué pitan esa falta? Bueno, la falta es porque la jugadora brasilera taclea el número 13 de Colombia, ¿cierto? Y ella nunca se aleja del tacle. Cuando tú tacleas, debes de alejarte del tacle para permitir la disputa del balón. Uno no se puede quedar ahí engarzado, pues porque si no, no hay juego. Por eso le pitan ese penalti a ella. Bueno, y ¿qué sienten cuando se va a cobrar ese penal? Pone la pelota María Arzuaga y qué siente la capitana del equipo cuando ella va a patear, hacer fuerza para que entre en medio de esa H, ¿qué vive? ¿Qué emoción Yo pasa por realmente ahí? no hago mucha fuerza porque yo confío mucho en ellas. Como yo te digo, ellas son especialistas en lo que hacen. Si ellas están dentro de la cancha, es porque son especialistas en lo que hacen. En este caso, era la especialista en la patada. Y yo se lo dije a ella, usted cada que se sienta confiada en sumar puntos con el pie, dígame. Y ella me decía, no, este sí o este no. Ella también hubieron penales en que dijo, no, estoy muy lejos y yo sé que no me va a dar. Y en otros que yo le decía, en este sí, y ella me decía sí o no. Entonces yo vivo mucho de la confianza de ellas porque yo soy quien las ha visto entrenar y uno sabe cómo se esfuerzan las compañeras para lograr esos objetivos. Entonces, fuerza no hago, más bien estoy como atenta de mirar que ella sí pueda hacer su protocolo para hacer bien la patada. Bueno, más adelante, Nicola, hay varios tackles también, empiezan a empujar las colombianas, están muy cerca de la línea de gol y hay una falta, una nueva falta para Colombia y en esta oportunidad le muestran tarjeta amarilla a la jugadora de Brasil. ¿Por qué esa tarjeta amarilla? Bueno, esa tarjeta amarilla es por varios penales repetitivos de jugadas anteriores, pero en ese caso es porque ella taclea y no se aleja, no se quita. Pero además de que no se quita, ella está en una parte determinante para el juego y son 5 metros del gol. En ese momento, o sea, el equipo colombiano está a punto de anotar o está el equipo brasileño a punto de ganar el balón. Entonces, por eso el árbitro para y saca la tarjeta amarilla. Bueno, cuando hay tarjeta amarilla, se tiene que descansar 10 minutos, 12 minutos. 12. ¿Qué piensa usted, la capitana, No, cuando están con una jugadora menos? cuando ellas están con una menos, maravilloso. Somos una más dentro de la cancha. Nosotros tiene que haber un hueco por algún lado. Cuando yo soy la que carga la tarjeta amarilla atrás con su equipo, o sea, somos 14, cierra ese hueco como sea, que no lo vean, el contrario, pero en este caso, ella es de las mejores jugadoras que tiene Brasil, el número 10, Raquel Kochman. Cuando se le sacan a ella la tarjeta es como, Diosito, vamos a hacer otro try. Sí, y más adelante llega, ¿no? Cuando Sí, se hace un scrum.
un scrum y empieza a ganarse en fuerza, fuerza, fuerza y llega hasta el fondo y es Valentina la que coloca la pelota en el piso y queda el marcador ya 20-7, la felicidad total. Usted llega, ¿qué le dice a Valentina? ¿Cuál es la emoción que se siente ahí? Primero la abracé, ¿cierto? Porque es una costumbre abrazar al compañero cuando, como en forma de celebración. Y segundo, le pregunto que si está bien, porque ya cuando cae, cae con el balón en el estómago, entonces le sale el aire. Entonces ella se levanta como ahogada. Entonces le pregunto que si está bien, para que pueda Bueno, seguir jugando. Bueno, ya el marcador 27, de pronto un poco más yo diría, de confianza, de ganas de seguir adelante cuando se le va ganando a Brasil. Llega el momento en que hay un touch o un line out, se Sí, saca por parte de Colombia, pero lo repiten. El juez para el compromiso, lo repite de nuevo y ahí en ese momento, ¿por qué lo repite Nicole? porque hay una falla técnica y ¿Qué le dice? el ¿Qué le balón dice el sale, juez? exacto, el balón sale de las manos del hooker de nosotras, de Natalia, y el balón no se va por toda la mitad del túnel, sino que se desvía, se llama balón parcial. Entonces él hace el cambio al equipo de Brasil y por eso se repite el line-out, pero a favor de ellas. Lo sacan ellas, hacen el line out y empiezan a jugar hacia, pues como tiene que ser hacia atrás, tratando de sacar el balón, pero cometen un error. Y es que al tomar una de ellas, la pelota lo toca y se le suelta de las manos y claro, va hacia adelante y ahí se cobra falta, penal y tiene que cobrar Colombia. ¿Qué se siente en ese momento cuando tienen que cobrar un penal que se puede de pronto aumentar la ventaja y se ve como más cerca el poder llegar a la final o llegar a ganarle nuevamente a Brasil en este compromiso? Eso es lo que tú dices, uno en ese momento solo piensa en sumar puntos para alejarse de ellas del marcador. Entonces uno comienza a sumar y a restar ahí rapidito y uno dice, si hago 3 puntos, entonces me quedo más lejos, ellas ya solo tienen la oportunidad de ganarme si me hacen un try. Entonces uno suma, resta, habla con el pateador, le dice a ella, mi, si sos capaz de meter el balón, me dice sí, listo, vámonos a palos. Bueno, y sigue siendo así de fría, de que tiene confianza Nicole con la jugadora que va a patear, o a esa altura ya del partido, cuando se va a seguir sumando y la diferencia va a ser más grande, ¿usted no siente, qué siente? Pues realmente cuando yo siento que un partido se va poniendo como más al favor pues de mi equipo, yo me siento más potente, ¿cierto? Entonces ya como que uno empieza a hacer cosas dentro del partido que realmente uno no arriesgaría tanto. Entonces de pronto a taclear más, a correr más, ¿cierto? A estar ubicado en otras partes de la cancha. Pero este partido, como yo te digo, era un partido muy particular y era que nosotros sabíamos que teníamos que ganar como fuera, o sea, eso no había otra opción, no le ponga. Entonces, yo como deportista sé que entre más calmada y fría sea, a mí me va mejor. Si yo le pongo mucha emoción a la cosa, yo me desconcentro. Por eso yo creo que tengo la capacidad de acordarme de cada pedacito del partido. Es porque he logrado como entrenar esas cosas. Pero claro, no. Ahí en ese momento yo dije, bueno, con esa patada, si le entra, podemos ganar. Pero si ella no le entra, ellas pueden venirse jugando desde atrás, estamos desacomodadas, organicémonos. Y en el video se ve que yo las organizo y las jalo y nos empezamos a pasar. Pero el balón entra, entonces son tres puntos más que tenemos a favor. Ya era 23-7, ya al final del primer tiempo Brasil hace otro try y se queda 23-12 al término del primer tiempo, una buena ventaja. Y viene la segunda parte, vamos a los últimos 5 minutos, que es los que vamos a que nos analice Nicole, un partido complicado que llega a los últimos 5 minutos. Entonces hablemos, Nicole, sobre esos
5 últimos minutos que se viven con mucha intensidad en el compromiso. Bueno, son 5 minutos muy intensos porque eran 5 minutos donde yo también hice cuentas. Todas, yo creo que todas hicieron cuentas. Dijimos, bueno, vamos 23-19, estamos a 5 metros del gol, el balón no es nuestro. Eso significa que si ellas hacen un try, perdemos por un punto, ¿cierto? Entonces era un momento de mucho estrés y donde todo el mundo sabía que no podía cometer ningún error. Un penal, ellas se podían ir a palos, pero eso no les servía porque quedábamos empatadas. Eso significaba, y yo creo que ellas lo pensaron, pues porque yo lo pensé, eso significaba 10 minutos más de juego después de haber jugado 80 minutos en un sol de esos de acá de Medellín en verano, físicamente cuesta. Y tenían la oportunidad de hacer un try con jugadoras recién entradas porque ellas cambiaron todo el pack completo en el segundo tiempo. Entonces, para mí era mucho estrés. Yo en ese momento yo creo que tenía hasta las pupilas dilatadas del estrés que tenía. Y recuerdo mucho que yo estaba dentro de la cancha y ahí ellas cobran un penal. Y la jugadora número 10 de ellas se mete. Nos alcanzamos a devolver y ellas vuelven y hacen otra puntada y la jugadora número 1 de nosotras, Catalina, intenta pescar el balón. Nos cobran otro penal. No sé por qué ellas ahí no se fueron a palos. Yo digo que no se fueron a palos, no porque no tengan pateadora, porque ella es muy buena pateadora, sino porque no les daba, seguían quedando empatadas. Entonces deciden jugar el balón. Lo juegan y se van por el lado derecho. Allá Sharon, mi hermana, alcanza a taclear. Bueno, alcanzamos a contener y abren y desplegan toda la línea hacia el lado contrario. En ese momento recuerdo que tenía a Missy y a Sharon al lado y todo el mundo estaba metido, claro, allá donde estaba el balón. Y las brasileras afuera estaban súper organizadas. Y es que Brasil, Nicole, empieza a manejar a veces de lado a lado, van de izquierda a derecha, después se Exacto. vuelven a derecha y se Para van abrir la acercando defensa y luego cerrarla. Eso y es muy buena estrategia. se van acercando y llega un momento en que están casi a 5 metros Menos. o a menos para poder hacer el try y es el trabajo que ustedes empiezan a hacer. ¿Qué se piensa en ese momento, Nicole? Y más cuando se sabe que si ellas llegan a anotar se pierde el compromiso porque ya estaba sobre lo último, pero creo que usted confiaba todavía en sus jugadoras, sabía que se podía, Claro. además que tenía, o sea, ahí es donde viene el trabajo y la disciplina táctica que se tiene que tener para un compromiso de estos, ¿no? Sí, claro, yo me recuerdo mucho que tenía a mi lado interno a Angelita y afuera tenía a Sharon y a Missy. Y nosotras nos habíamos dado cuenta que ellas estaban súper organizadas y ellas me llamaban y me decían, Nikki, donde esas viejas abran ese balón, perdemos. Entonces yo les decía, tranquilas, claro, porque nosotras sabíamos que si no cerramos esa parte de la cancha estamos fritas. Tranquilas, tranquilas, mientras las chicas de allá alcanzaban a salir. En ese instante yo me acuerdo que la orden había sido hacía mucho tiempo y era que nosotras entrenamos en el peor de los casos, entrenamos para eso, para ir quizás perdiendo en la última jugada y tener que ganar o para remontar un partido. Psicológicamente habíamos entrenado eso. Angelita se dispara, ella sube y empieza a forcejear con la jugadora, creo que sea la 18, una inclusive de las delanteras más grandes que tiene Brasil. Y yo no sé, ella se descuida y yo me acuerdo que cuando ellas me estaban llamando, yo pensé, la única manera que hay de ganar esto es que nos robemos ese balón o que ellas hagan un error. Bueno, antes de ir a esa jugada, ¿qué piensa Nicole en ese momento cuando ellas apretan tanto y están tan cerca, a pesar de tener la confianza de que se puede trancar, que se puede esperar a que llegue? ¿Qué piensa usted con el tiempo? O no se piensa en el tiempo? ¿Cuánto falta? Sí, claro, Qué uno va a piensa en el suceder? tiempo. Uno piensa en el tiempo porque uno dice, listo, si nos hacen el try, será que tenemos otra, pero no teníamos otra porque ya nos había dicho que era última jugada el juez. 5 minutos Eh, infinitos. Sí, 5 minutos infinitos. Y recuerdo mucho, porque yo le había preguntado en el penal de ellas, ¿cuánto falta? Y él me había dicho, faltan 5 minutos. Y ¿qué siente uno? Yo me acuerdo que yo a la que tenía más cerca le dije, mucho cuidado porque no pueden entrar, no pueden pasar. No sé qué vamos a hacer, pero ellas no pueden pasar. Por acá no pueden pasar.
Y yo creo que eso se contagia, porque si uno ve la punta del lado contrario de la cancha donde yo estoy, uno ve a Lady Soto que prácticamente agarra esa brasilera de las medias y alcanza a contener el impulso que ella llegaba. Y uno ve la jugada anterior y ve a Andrea, el número 9, cuando entró el cambio de número 9, que toda chiquita y se tira encima de esa brasilera. Entonces eso se contagia. Y yo creo que eso fue lo que nos hizo sacar ese partido adelante. Bueno, vamos a la jugada que yo digo, pues no, y lo dice todo el mundo, es la que gana el compromiso, y es cuando ellas empiezan a empujar, a empujar, de pronto ahí ganan una pelota en un tackle, la echan hacia atrás, una de ellas trata de salir y usted le roba el balón. ¿Qué se vive en ese momento por parte de Nicole? No, yo me acuerdo que yo le hice así, y no le hice duro, yo le hice así y ella soltó el balón. Entonces, si tú ves, yo salgo como al lado contrario y luego vuelvo y me meto hacia donde están las niñas, pues hacia donde hay más jugadoras colombianas. Y yo me acuerdo que la primera que me encontré fue a Catalina y yo la agarré la camisa y me vine con ella para que me apoyara. Y no, yo en ese momento dije, ganamos. Pues ya dije, como ahora sí ganamos, porque yo escuché que el árbitro le dijo a Laura Diosa, es última jugada, si lo pateas, ganas. Y ella tiene la orden de que ella la pateadora y que ese balón de la cancha solo sale con el pie de ella. Bueno, usted Entonces, cae al piso con el balón y en ese momento, ¿qué piensa? ¿Qué habla? ¿Cómo organiza esa parte para que el balón salga después para una compañera y lo pueda lanzar como lo hicieron afuera? realmente eso está tan bien entrenado y tan hecho en el entrenamiento que ellas saben, nosotras sabemos qué hay que hacer y estratégicamente dónde tenemos que estar. Entonces, si tú te fijas, todas las delanteras se acumulan en ese rack para sacar el balón y solo hay una línea que se acerca y es Laura Diosa. Y cuando ella me quita el balón de las manos, ella me mira desde el piso y me quita el balón de las manos y patea. Yo se lo entregué porque era ella, yo sabía que ella sí. Bueno, y ahí la felicidad total. ¿Qué se siente, Nicole, cuando se gana un partido de estos ante un adversario tan fuerte, tan grande, digámoslo, a nombre del ámbito suramericano, y que se va a un repechaje más para poder ir a un campeonato del mundo? Mucha emoción, satisfacción al trabajo, pues del deber cumplido, porque era, pues, por ejemplo, yo era una que después de que fui a Juegos Panamericanos, me preparé para ese partido. Yo decía, yo quiero ser la mejor jugadora de ese partido, yo quiero jugar ese partido, lo quiero jugar con la responsabilidad que tiene jugar un repechaje mundial. Y también me dije, como deportista, ¿qué me hace falta jugar? Un mundial, no me hace falta jugar nada más. Entonces, la verdad me sentí muy contenta, muy, muy contenta, porque además luego volteé a mirar la tribuna y vi a mi papá y a mi mamá por allá saltando, todos contentos. Y luego me volteé y mis hermanas, Shannon estaba cerquita mío y nos abrazamos y me dice, ganamos. Y luego entra Isa corriendo y me abraza y sale corriendo. Entonces, para mí es como el trabajo cumplido, porque nosotros también tenemos muchos ojos encima, ¿cierto? Claro. Que eso a veces puede jugar al contrario o a favor. Comité Olímpico Colombiano, la Federación, Consur, eh, será quién va a ganar, la gente que a veces no tiene buenos comentarios, que es mala leche, la prensa, que también a veces la prensa local no es tan mala, pero de pronto la prensa internacional es un poquito más aguda con lo que dice y con lo que habla, y las compañeras, porque a la primera que dude si un partido se gana o se pierde, se desbarata el equipo. Entonces, para mí es ese partido y lo guardo porque menos mal fue el último partido antes de que todo esto pasara, porque no se sabe si este año vamos a competir más, Pero, desafortunadamente. pero de todas maneras, Nairobi la espera. Sí, sí. Y Nairobi me espera y espero que ganemos en Nairobi y sigamos nuestro camino al mundial, la verdad. Sí, No lo merecemos. eh,
Segundo, qué chimba de partido, porque nunca nos rendimos. Por eso ganamos hoy, porque nunca nos rendimos. Segundo, chicas, siempre hay que imponerse, siempre. Así como en la vida hay que imponerse, y si en algún momento alguna siente el día que se vaya para su región, que no puede más, acuérdese de hoy. Acuérdese de hoy. Acuérdese que somos la federación más exitosa del continente. Porque se supone que somos así de chiquitos, fuimos a Juegos Olímpicos, luego repetimos Juegos Olímpicos de la Juventud y después estamos clasificados a un repechaje, sin GPS y sin todas las cosas que ellas tienen, sin sueldo, sí. Listo, el corazón es lo más importante. Muchas gracias y disfruten. Pero pilas, que cuando uno gana, eso se tiene que repetir y se tiene que repetir y para eso solo quedan tener. Las quiero mucho, muchísimas gracias. ¡1, 2, 3! ¡Tucanes Colombia! ¡Vamos! ¿Se sintió cómoda, Nicole? Muy chévere, muchas gracias, qué nota. Bueno, de todas maneras, muy amable, como le decía anteriormente, por haber aceptado esta invitación. Esperamos más adelante poderla tener y que ojalá esas metas que tiene se cumplan, se pueda ir a otros Juegos Olímpicos con esta selección de Tucanes, se pueda pasar a la final o llegar al Campeonato del Mundo en Nueva Zelanda. Muchísimas gracias, Nicole. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, hoy estuvimos con el presidente de la Federación Colombiana de Rugby. Estuvimos con Nicole Acevedo, la capitana de las Tucanes, y pues estaremos en otro programa con nuevos invitados, con nuevos deportistas aquí en La Mente de un Pro. Muchas gracias.